Proyecto de inversión. Un proyecto de inversión es una herramienta o instrumento que busca recopilar, crear, analizar en forma sistemática un conjunto de datos y antecedentes para la obtención de resultados esperados. Es de gran importancia porque permite organizar el entorno de trabajo. Los elementos básicos de un proyecto de inversión. Introducción. Antecedentes. Objetivos. El estudio financiero. El estudio de organización. Los objetivos se deben sintetizar los fines del proyecto, tanto de manera general como específica. Se debe ver dónde obtener los materiales o materia prima, qué máquinas y procesos usar, qué personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. El estudio financiero, aquí se debe demostrar uno de los aspectos más importantes, la rentabilidad de la idea. Para medirla se tienen 3 presupuestos: ventas, inversión y gastos. A través de estos datos se podrá decidir si el proyecto es viable o si necesita cambios, como por ejemplo si se debe vender más, comprar máquinas más baratas o gastar menos. El estudio de organización consiste en definir cómo se hará la empresa o qué cambios hay que hacer si la empresa ya está formada, y deberá definir 3 aspectos: cuál es el régimen fiscal más conveniente, qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto y cómo organizará la empresa cuando el proyecto esté en operación. Fases o etapas del proyecto de inversión. Generación y análisis de la idea del proyecto. La generación de una idea de proyectos de inversión surge como consecuencia de las necesidades insatisfechas de políticas, de una existencia de otros proyectos en estudio o en ejecución. Se requiere complementación mediante acciones en campos distintos. En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer a quienes afectan las deficiencias detectadas. Es necesario indicar los criterios que han permitido detectar la existencia del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la información utilizada. De tal análisis surgirá la especificación precisa del bien que se desea o el servicio que se pretende dar. Asimismo, en esta etapa corresponde identificar las alternativas básicas de solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. Esto con respecto a la idea del proyecto en su primera instancia. Es posible adoptar diversas decisiones. Bien sea abandonarla, postergar su estudio o profundizar. Estudio del nivel de perfil. En esta fase corresponde estudiar todos los antecedentes que permitan formar juicios respecto a la conveniencia y factibilidad técnico-económico de llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se deben determinar y explicitar los beneficios y costos del proyecto, para lo cual se requiere definir previa y precisamente la situación sin proyecto, es decir, prever qué sucederá si no se ejecuta el proyecto. El perfil permite adoptar, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de alternativas propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En esta fase, el estudio de perfil permite adoptar algunas de las siguientes decisiones: profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para facilitar esta profundización
conviene formular claramente los términos de referencia. Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase o sin ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre respecto a la conveniencia de materializarlo. Y abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella. Y por último, postergar la ejecución del proyecto. Estudio de la prefactibilidad. En esta fase se examinan en detalle las alternativas más convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para la elaboración del informe de prefactibilidad del proyecto deben analizarse en detalle los aspectos identificados en la fase del perfil, especialmente los que inciden en la factibilidad y en la rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos aspectos sobresalen el mercado, la tecnología, el tamaño y la localización. Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnicos para después seguir con los económicos. Ambos permiten calificar las alternativas u opciones de proyecto y como consecuencia de ello elegir el que resulte más conveniente con relación a las condiciones existentes. Estudio de factibilidad. Esta última fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión se abordan los mismos puntos de la prefactibilidad, además de profundizar el estudio de las variables que inciden en el proyecto. Se minimiza la variación esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la participación de especialistas, además de disponer de información confiable. Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de prefactibilidad y que han sido incluidas en los términos y referencia para el estudio de factibilidad, se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales como la localización, el tamaño, la tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha. El estudio de factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa que se ha considerado viable en la etapa anterior, además de afinar todos aquellos aspectos y variables que pueden mejorar el proyecto, de acuerdo con sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido, deben ser optimizados. Con la etapa de la factibilidad, finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en la formulación de un proyecto, proceso en el cual tiene importancia significativa la secuencia de afinamiento y análisis de información. El informe de factibilidad es la culminación de la formulación del proyecto y constituye la base de la decisión respecto a su ejecución. Etapas de inversión. Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la puesta en marcha. Sus fases son: financiamiento. Se refiere al conjunto de acciones y trámites y demás actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar a la inversión, en forma de proporción definida en el estudio de preinversión correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. Estudios definitivos, denominado también estudio de ingeniería, es el conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se concretan en los planos de estructura, plano de instalaciones eléctricas, planos de instalaciones sanitarias, documentos elaborados por arquitectos e ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la licencia de la construcción. Ejecución y montaje. Comprende al conjunto de actividades para la implementación de la nueva unidad de producción, tales como la compra del terreno, la construcción física en sí, compra e instalación de maquinarias y equipos, instalaciones varias, contratación de personal, entre otras.
Esta etapa consiste en llevar a ejecución o a la realidad del proyecto, el que hasta antes de ella solo eran planteamientos teóricos. Puesta en marcha, denominada también etapa de prueba, consiste en el conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e imperfecciones de la instalación de la infraestructura de producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner a punto la empresa para el inicio de su producción normal. Etapas de operación. Es la etapa en que el proyecto entra a la producción, iniciándose la corriente de ingresos generados por la venta del bien o servicio, resultado de las operaciones con los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos en que sea necesario incurrir. Un proyecto está formado por 4 estudios principales. El estudio de mercado. El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su unidad? Piezas, litros, kilos, etcétera. Después se debe ver cuál es la demanda del producto, a quién lo compra y cuánto se compra en la ciudad o en el área donde esté el mercado. Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, es decir, la competencia. ¿De dónde obtiene el mercado? ¿Cuántas tiendas o talleres hay? ¿Se importa de otros lugares? Se debe hacer una estimación de cuánto se oferta, de la oferta y la demanda. Definirá cuánto será lo que se oferte y a qué precio. Este será el presupuesto de venta. Un presupuesto es una proyección a futuro. El estudio técnico. El objetivo de aquí es diseñar cómo se producirá aquello que venderá. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar cómo se hace un producto o por qué alguna actividad gusta de modo especial. En el estudio técnico se define dónde ubicar la empresa o las instalaciones del proyecto, dónde obtener los materiales o materia prima, qué máquinas o procesos usar, qué personal es necesario para llevar a cabo el proyecto. En este estudio se describe qué proceso se va a usar y cuánto costará todo esto, qué se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y los presupuestos de gasto. Estudio financiero. Aquí se demuestra lo importante. La idea es rentable. Para saberlo, se tienen 3 presupuestos: el de ventas, el de inversión y el de gasto, que salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es viable o si necesitan cambios, como por ejemplo, si se debe vender más, comprar máquinas más baratas o gastar menos. El estudio de organización. Este estudio consiste en definir cómo se hará la empresa o qué cambios hay que hacer si la empresa ya está formada. ¿Qué régimen fiscal es el más conveniente? ¿Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto? ¿Cómo organizarás la empresa cuando el proyecto esté en operación? Reflexión sobre los proyectos de inversión de las pymes venezolanas en tiempos de incertidumbre y crisis económica. En la actualidad, el crecimiento de las pequeñas empresas va en desarrollo. A medida que las grandes empresas se expanden, las pymes, para poder tener éxito, se han visto en la obligación de redimensionar y agilizar sus operaciones, viéndose en la necesidad de crecer rápidamente y desempeñar un papel relevante en la vida económica. Sin embargo, en Venezuela, al igual que en muchos países en vía de desarrollo, dichas condiciones que necesitan las pymes no están desarrolladas, lo que impide que las mismas sigan funcionando como deberían hacerlo en la actualidad. En Venezuela, el pequeño empresario lucha duramente frente a las políticas económicas impuestas por el sistema financiero actual.
un marco legal incierto y quizás, lo peor de todo, un acceso muy restringido del financiamiento. Sus capacidades gerenciales y organizativas son débiles y el sector parece carecer de una conciencia propia de su importancia como bloque, lo que socava su considerable potencial de influencia económica y política. Sin embargo, el elemento individual que más afecta a las pequeñas y medianas empresas de Venezuela es un limitado acceso al financiamiento, un problema común con muchos proyectos empresariales en los países que buscan el desarrollo. Otro problema que tienen que enfrentar las pymes es la falta de personal capacitado, en algunos casos, para la prestación de servicios diversos, un campo altamente especializado y no muy atractivo en Venezuela, así como la falta de financiamiento para las pequeñas industrias. Recomendaciones. Se recomienda impulsar la creación de un plan estratégico aplicado a las pymes con el fin de estimular el crecimiento económico y la integración al sistema financiero nacional. Por otro lado, es importante establecer alianzas estratégicas con grandes empresas, fomentando el incentivo fiscal. El sector venezolano de la micro, pequeña y mediana empresa es cada vez más ilustrado. Es necesario incentivar por parte del Estado venezolano los enlaces y relaciones empresario-gobierno, a los fines de que se cumplan los fines descritos en la ley del sistema financiero venezolano, estableciendo una política macroeconómica razonable a fin de desarrollar un mercado financiero más competitivo, que tenga un espacio para el financiamiento adaptado a sus necesidades especiales. Es necesario crear condiciones que permitan enlazar al sector de pequeñas y medianas empresas, las instituciones del sistema financiero venezolano, con los estatutos legales para garantizar tal fin, además de consolidar la arquitectura financiera del país para proveer de créditos más adecuados y accesibles a las pequeñas empresas, así como desarrollar a través del sistema informático del gobierno un enlace o red que permita al inversionista y gerente de las pymes conocer toda la estructura jurídica que debe manejar y también actualizar los procedimientos y formatos de los cuales deba cumplir en el proceso de adaptación a las políticas y normas que rigen el actual sistema financiero venezolano. Gracias por su atención.